Nos toca ver, aunque hemos visto muy rápido, ¿verdad? Los puntos, porque son puntos que se seguirían ave y ave. Hoy nos toca ver sobre lo que es la iglesia, la congregación, o sea, ¿qué es la iglesia? Lo que Dios forma la iglesia, ¿sí? Entonces vamos a ver algo sobre lo que es la iglesia. ¿Se acuerdan cuáles eran los primeros puntos? El primero, arrepentimiento. Luego, la fe. Luego, los bautizos. La congregación, la iglesia. Y luego, la obediencia a su palabra y a los mandamientos. Y luego, la madurez y finalmente el servicio. Siempre el servicio tiene que ser hasta el último, ya que está preparado, ¿no? Todo lleva una preparación. Y a veces, pues así es. Vamos a dar gracias a Dios. Y miren, vamos a abrir nuestra Biblia, Efesios 5:25. O sea, estos primeros versículos nos dan una idea que son los versículos de Quique, pero ya se los quité. ¿Verdad? Efesios 5:25. ¿Ya los tienen? Vamos a leer de ahí. Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa que no tuviese mancha ni arruga ni cosa semejante. Ese es su final propósito de Dios para la iglesia. Dice, sino que fuese santa y sin mancha. Así también los maridos deben amar a sus mujeres como a sus mismos cuerpos. El que ama a su mujer, a sí mismo se ama, porque nadie aborreció jamás a su propia carne, sino que la sustenta y la cuida, como también Cristo a la iglesia. Porque somos miembros de su cuerpo, de su carne, de sus huesos. Por eso dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer. Y los dos serán una sola carne. Y aquí es donde quería llegar también. Bueno, todo es el complemento. Dice, grande es este misterio. Mas yo digo esto respecto de Cristo y de la iglesia. Cristo y la iglesia. Fíjense, ya sabemos esto, Quique nos lo ha repetido mucho, ¿verdad? La comparación que hace el Señor del esposo, del matrimonio, por algo lo hizo para que comprendiéramos nosotros la relación que hay entre Dios y su iglesia. No está hablando de Israel solamente, no está hablando del mundo, está hablando de su iglesia. Por eso dice, Cristo amó a la iglesia, ¿verdad? ¿A quién amó? A su iglesia. Entonces, fíjense, y luego dice, grande es este misterio, más yo digo esto respecto de Cristo y de la iglesia. O sea, uno de los misterios más grandes y que sigue siendo para todos es el misterio de la iglesia, para el mundo, para la misma iglesia, ¿verdad? Porque es un misterio del reino de los cielos, es un misterio que Jesucristo nos dio a saber, ¿verdad? Porque dice que es lo más precioso para Dios, para Jesucristo, para el Padre como sus hijos y para Jesucristo como su esposa. Por eso nos pone la comparación, que la cuidemos, que la amemos, que veamos por ella, como dijo el Markovitch, ¿verdad? Entonces, pone esa comparación, entonces es un gran misterio la iglesia, hermanos. Israel todavía para ellos sigue siendo un misterio, ¿verdad? Y para el mundo. Ahora les voy a decir por qué. Vamos a ir viendo, desarrollando. Es un tema muy largo, hermanos. Ahorita veríamos un puntito nada más, ¿no? ¿Qué es la iglesia? ¿Qué es la iglesia? ¿Qué representa para Dios en el reino de los cielos? Cada uno de los hombres tiene ciertos conceptos, ideas, de lo que tienen, de lo que es la iglesia. Espero que con estos mensajes se nos aclare más la mente. ¿Qué es la iglesia? ¿Qué representa para Dios en el reino de los cielos? Aquí ya nos está diciendo una parte, ¿verdad?
de lo que es la iglesia. El mundo, como no sabe, no lo que es ella para los hombres en el mundo. Ellos tienen otro concepto equivocado de que es una iglesia en el mundo y todos los conceptos que tenga el mundo de ella. ¿Qué concepto tiene el mundo? La gente, todos los hombres de la iglesia de Cristo, ¿no? ¿Cuál es? Entonces no debemos de tomar en cuenta ninguno de esos conceptos, ni siquiera los tuyos propios que te hayas hecho, ¿verdad? Ellos la toman como una religión más, ¿o no es cierto? La iglesia la toman como una religión más de las que los hombres y el diablo, porque el diablo es el que hace las religiones, crean y hacen en la tierra. ¿Cuántas miles de religiones hay? Ni sabemos, ¿verdad? ¿Cuántas? ¿Verdad? ¿Y quién las crea? Y creen que la iglesia es una religión más. No es una religión, hermanos. Definitivamente tienen que aceptarlo ustedes, que no es una religión más a la que Dios nos ha llamado. De ahí nos sacó de las religiones, ¿verdad? Entonces, vamos a entender 3 puntos rápidamente, ¿no? 3 puntos principales, que es, en primer lugar, ¿cuál es su naturaleza o su origen? Es un punto bueno. ¿Cuál es su naturaleza o su origen? Porque si encuentras cuál es el origen o la naturaleza de Roma, ¿quién me puede decir? Ustedes ya saben, ¿verdad? ¿De dónde nació? Del Constantino loco, ¿verdad? Y así por lo regular, ¿de dónde nació la iglesia de los mormones, de los testigos? Tienen sus orígenes todos. Pero ¿de dónde nace el origen? La naturaleza de la iglesia no es del mundo, no es de la tierra. Ese es el primer punto. La otra, ¿cuál es su función? Hemos aprendido mucho de esto por medio de compasión, la función, la misión y qué más. Y la acción, algo así. Bueno, ¿cuál es su función? Pues sí, porque si no, no es venirse a sentar aquí y a arreglar un ratito, no. ¿Cuál es la función que Dios ha puesto para su iglesia y cuál es su misión? Una cosa es su función y otra cosa es la misión, primeramente en la tierra. Después vamos a tener otra misión, ¿verdad? ¿Cuál es su misión en la tierra? Luego, vemos que cuál será su función más adelante, que no solamente va a ser en la tierra. ¿Dónde vamos a seguir trabajando, funcionando? ¿O dónde vamos a seguir haciendo una obra de Dios a través de nosotros? En el cielo, en la Nueva Jerusalén. ¿Cuál será su función después? Aquí para todos se acaba su función, su trabajo, nada más aquí temporal, ¿verdad? Pero para la iglesia no, hermanitos, ¿verdad? Entonces, ¿cuál será en el reino de los cielos? Y todo esto solo lo podemos saber, conocer por la palabra, por el evangelio de Jesucristo. Por el evangelio de Cristo, no por la ley mosaica. La ley mosaica nos hablaba de Israel, del pueblo de la nación, pero no había ninguna, ahora sí que revelación, nada casi, sobre la iglesia. Entonces, ¿de dónde vamos a sacar esta información? Pues imagínense si la sacamos de Roma, testigos, mormones o de sectas como denominaciones. Cada quien va a tener su propia, ¿me entiende? Definición de su iglesia. Entonces, no, tenemos que sacarlo del evangelio. Debemos de saber y conocer a través de la palabra y el evangelio de Jesucristo. ¿Quién es el autor? Primeramente, el creador y formador. No nomás es el creador, es el formador de ella, de la iglesia de Cristo. Si nos vamos a las iglesias del mundo, ¿quién es el formador de la iglesia de Roma? Constantino, ¿verdad? ¿Quién la creó? ¿Quién la formó? Y todavía dicen, ¿verdad? Que es la iglesia de Cristo, como si estuviera uno cerrado como ellos, ¿verdad? Bueno, en fin, ¿cuál es la creación? ¿De dónde nacen los mormones, testigos? Y tantas sectas y tantas iglesias y chuecas y mal hechas, ¿verdad? Del hombre, de tantos grupos, sí, denominaciones. Pero ¿de dónde nace la iglesia de Cristo? No puede ser del hombre, no puede ser del mundo, ¿verdad? Tiene que ser de Dios. Ninguna definición, solo lo que Dios nos dice y nos muestra de dónde nace. Es algo parecido, ahorita lo vamos a ver en Mateo 16, ¿no? Como si les preguntan a los hombres y que lo preguntaron el mismo Señor,
¿quién dicen los hombres que soy yo? Les preguntó a los apóstoles, ¿no? ¿Y qué dijeron ellos? Uno, Juan, de 16, le decían que alguno de los profetas o todo. Si hoy le preguntamos a la gente y al mundo, ¿quién es Cristo? Y va a decir, un iluminado, un esto, un otro, un profeta, ¿no? Pero no pueden confesar que es el Hijo de Dios, ¿verdad? Que viene del cielo a hacer una obra por nosotros. En fin, es lo mismo con la iglesia. ¿De quién es la iglesia? Ah, no, pues de fulano, de sutano y de perengano, de los hombres. La iglesia es de Cristo. Y si tú no eres de Cristo, estás amolado. Si tú eres de Ernesto, de Josué, de Beto, de Nacho, de cualquiera de aquí, están amolados, ¿verdad? Si son de ustedes, de ellos, entonces por eso ustedes no pongan sus ojos. ¿Quién los compró? ¿Quién pagó por ustedes? Cristo, Cristo, ¿ok? Entonces vamos a ver Mateo 16, ¿no? ¿Cuál es su origen? Ya ustedes lo saben, de la iglesia, pero tocamos ese punto porque fue por primera vez que Jesucristo da esta confesión, revelación de su iglesia. Primero les pregunta quién era él, quién decían, y les decía, ¿verdad? Y Pedro dice, tú eres el Cristo, el Hijo de Dios viviente, y ya el Señor le dice, ¿verdad? Pero luego, ¿qué dice el Señor? Dice, el 18, yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Sobre esta roca edificaré mi iglesia. ¿De quién es la iglesia? ¿Cuándo empezó a formarse? Aquí todavía ni siquiera, nomás yo estaba dándoles un adelanto. ¿Cuándo inició la iglesia ya en una forma real, formal? En el día de Pentecostés, por la obra del Espíritu Santo. Pero el Señor estaba anunciando que él había venido a levantar una obra muy diferente a la nación de Israel y a cualquier otra religión del mundo y del diablo. Todas las religiones son del diablo, ya lo sabemos, ¿verdad? Porque no son formadas por Cristo. Entonces, fíjese, ¿cuál es el origen, la creación? Aquí lo estamos viendo, ¿verdad? Es del cielo, es de Jesucristo. Él fue el que la creó, la formó y la sigue. No nomás fue la iglesia primitiva, hermanos. Toda la iglesia hasta que venga Él. La iglesia es una creación de Jesucristo. No es una invención del hombre, no es algo que se le ocurrió, no, es Dios Jesucristo. Ahora, ¿cuál es su función? ¿Cuál es su función? Hay muchas funciones, pero vemos algunas. Por ejemplo, Efesios 4:11 dice algo respecto a la función que el Señor ha dado a la iglesia. Si ustedes tienen algún otro versículo que quieran apoyar, lo pueden hacer. Una función que Dios le dio a la iglesia, primeramente, dice ahí, ¿no? Vamos a verlo a través de la Biblia, dice el 4:11, y Él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. ¿A qué? A fin de perfeccionar a los santos. Esta es una de las funciones de la iglesia. Y esto es lo que estamos haciendo, hermano. Si no terminamos la carrera de Cristo, ¿cómo podríamos llegar a la meta? En muchos casos en el mundo se estudia y nunca se termina o algo que hagas. Dios iba a terminar su obra, dice, a fin de perfeccionar a los santos para la edificación del cuerpo de Cristo, de su iglesia, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios. Ahora un varón perfecto a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. ¿Sí? ¿Qué función nos está hablando aquí? La preparación, el discipulado. No nos quedemos solamente con el puro conocimiento, sino que tenemos que llegar hasta el último, bueno, esto de los puntos, que es el servicio. Porque es como en la escuela. Hay muchos profesionistas que terminan su carrera y nunca la ejercen. Yo soy uno de ellos, ¿no? Bueno, a lo que ¿y de qué les sirve? Bueno, no la ejerzo allá, pero sí la puedo ejercer aquí, como un talento, ¿verdad? Aquí está una parte de la función. Primera de Pedro 1, 4 y 5.
Primera de Pedro 1. ¿Sí? No, es esta, hermanitos. No es esta, no es este, me equivoqué. Es segunda de Pedro. Segunda de Pedro. ¿Cuál estaba viendo? Ah, no, perdón, si es una primera de Pedro, estaba yo en segunda. Era yo el que andaba por otro lado. Bueno, tampoco es, pero lo vamos a leer. Para una herencia incorruptible, dice, para recibir una herencia incorruptible, incontaminada, inmarcesible, reservada en los cielos para vosotros. Y aunque no es parte de esto, pero de alguna forma, dice, guardados por el poder de Dios mediante la fe, para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero. Sabemos que una de las funciones de la iglesia también es la preparación, no solamente para la tierra, sino también para servir al pueblo afuera, a la gente. Es una de las funciones, ¿verdad? Evangelizar, llevar el mensaje afuera, no solamente para la iglesia, sino también afuera. Para eso puso evangelistas, para eso puso también hermanos preparados para evangelizar a la gente de afuera. Y su misión, la misión que el Señor le da, la misión que Jesucristo le ha dado a la iglesia. Primera de Pedro, esa sí es 2:9. Primera de Pedro. 2:9. Primera de Pedro. Las virtudes, dice, mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. ¿Qué es lo que tenemos que hablar, que predicar? Anunciar las virtudes no de los hombres, hermano, no de ninguna persona, sino hablar de Jesucristo, dar el mensaje. La misión que tiene la iglesia es anunciar las virtudes de nuestro Señor Jesucristo. Ni siquiera de la iglesia, hermanos, sino de Cristo, para anunciar las virtudes de Jesús. ¿Qué virtud puede haber en el hombre caído, pecador? En fin, sabemos, ¿no? ¿Cuál es la misión que tenemos de parte del Señor? También anunciar las virtudes y dar a conocer a toda la gente, ¿verdad? Y todo esto se está relacionado aquí en la tierra. Todo esto son misión y función que tenemos y que es para todos, hermano. No nada más es para los que predican. Usted en su casa, en su hogar, no es necesario primero a la familia. ¿Y quién nos va a evangelizar? Usted. Y a los amigos, ¿quién nos va a evangelizar? Usted. Y así, a toda la gente que se le ponga enfrente, ¿verdad? Y fuimos escogidos también, criados, formados, dice que para la gloria de Dios. Mire, aquí lo podemos ver en 1 Corintios 10:31. ¿Cuál es el fin y el propósito de la creación de la iglesia? Para la gloria de Dios. Para la gloria de Dios. 1 Corintios 10:31. Y todo lo que hagamos, dice, todo es para la gloria de Dios, no es para la gloria del hombre. Aún la obra que se haga evangelizando, trabajando, cualquier tipo de cosa, dice, si coméis o bebéis o hacéis otra cosa, hacedlo todo para la gloria de Dios. Fíjese, si la misma comida, y aunque yo no estoy comiendo para otro más que para mí, pues todo es para la gloria de Dios, Beto. No nomás para ti, ¿verdad? ¿Para quién es? Para la gloria de, y todo lo que hagamos, o sea, realmente nuestra vida tiene que glorificar a Dios por todo lo que nos da.
¿verdad? Para la gloria de Dios. A ver qué dice Romanos 9:23. Pues sí es lo de los vasos. 9:23 dice, hay muchos versículos, ¿no? Simple y sencillamente con estos son suficientes, dice. Desde el 22, ¿y qué si Dios, queriendo mostrar su ira y hacer notorio su poder, soportó con mucha paciencia los vasos de ira preparados para destrucción y para hacer notorias las riquezas de su gloria, las mostró para con los vasos de misericordia que él preparó de antemano para gloria, pero no para gloria de los vasos, sino para gloria del Señor, ¿verdad? Para gloria de Jesucristo, no para la gloria del hombre, de los vasos, no, sino para la gloria, hacerlo todo para la gloria de Dios. Dice que la honra y la gloria, o sea, es parte de la iglesia, hermano, es parte de su función y a la vez misión también, ¿verdad? Darle la gloria a Dios. Ahorita oímos, ya fue nuestra hermana Rosita, no, ahí está, ¿verdad? Todo lo que el Señor hizo con ella, ¿a quién le da la gloria? A Cristo. No es a los doctores, hermano, ¿verdad? Que ellos recibieron ahí una migajita, pero la gloria es ¿para quién? Para el Señor. Dice que la honra y la gloria son de Jesucristo. Y hay un versículo muy importante en Apocalipsis, ¿se acuerda, Aurorita? Al final, en el capítulo 4, 5, como los ángeles y toda la creación, dicen todo para la gloria, y la cantan y alaban, y le dan la gloria y la honra a Dios. Imagínense que no se la demos nosotros, ¿verdad? Entonces la honra y la gloria son de Jesucristo. Todo, hermano, para que no nos vanagloriemos. Y está en Hebreos 3, la clave. Hebreos 3, porque sabe que esta es una de las cosas que el hombre, más bien Satanás, roba. Querer robarle la gloria a Dios en lo que hace, en lo que hizo y en lo que va a hacer, ¿no? Y sobre todo aquí en el presente. ¿A quién le dan la gloria? Los diputados o los senadores a todos menos a Cristo. Lo que tienen, lo que son las obras que hacen, no se las dan a Cristo, se las dan a ellos mismos. Y hermano, aquí en las iglesias se la debemos de dar a Dios. Mire qué hermoso versículo dice. Por tanto, hermanos santos, participantes del llamamiento celestial, considerad al apóstol y sumo sacerdote de nuestra profesión, Cristo Jesús, el cual es fiel al que le constituyó, como también lo fue Moisés en toda la casa de Dios. Porque tanto mayor gloria que Moisés es estimado digno este. ¿Y cómo tienen a Moisés los judíos, verdad? Cuando tiene mayor honra que la casa, el que la hizo, claro, porque toda casa es hecha por alguno, pero el que hizo todas las cosas es Dios. Y Moisés, a la verdad, fue fiel en la casa fíjese cómo le llama, en la casa de Dios. No está hablando de su casa, no está hablando de su pueblo. Israel también está constituido como la casa de Dios, como siervo, para testimonio de lo que iba a decir, pero Cristo como hijo sobre su casa, la cual somos nosotros, su casa. Fíjese a dónde pone Pablo, si retenemos firme hasta el fin la confianza, ¿verdad? ¿Ok? Entonces, aquí nos está hablando muy clarito el Señor, en cuanto a la gloria y al nombre, sobre todo, en esto pasa, ya cuando está más maduro los hermanos, se dan cuenta, ¿verdad? Que todo lo que Dios, lo que tenemos es de Dios, que nada nos ha sido por mérito, sino por gracia. Mire, dice, ¿quién tiene la honra y la gloria? No es la casa. No es la casa, no eres tú, no eres nadie, no, sino ¿quién la hizo? ¿Quién la construyó? El arquitecto no es la casa en sí, sino quién la construyó. ¿Sí? ¿Me entiende? ¿A quién se le tiene que...? ¿Usted cree que le acaba de decir, ay, nomás fíjense lo que yo, cómo lo va a hacer ella solita? O los pintores, ¿no? Los pintores, bueno, pongo el ejemplo de los pintores, ¿cuántas pinturas tan hermosas hay?
Y cuando vas y las ves, uno se queda embabosado, ¿verdad? Con la pintura o lo que está viendo, pero no reconoce de quién o a quién le debe dar la gloria. No a la pintura, no a la casa, sino a quién la hizo. ¿Quién lo hizo, verdad? Así pasa con el hombre. Siempre le damos la gloria y la honra a lo que vemos hecho, creado, formado por las obras, no a quien la hizo. Así pasa con el Señor, quien Él es el que hace todo, pero el hombre no le da la gloria a Él. Todo lo que hace el hombre se lo atribuye a Él mismo, aunque Dios les haya dado todo el poder, la facultad, ¿me entienden? Entonces, así nos pasa, vemos las obras, ¿a quién le das la gloria? Ay, no, pues al que la hizo, pero el que la hizo fue el Señor. ¿De quién es la gloria de la iglesia? De Cristo. Él la está formando. Él te está poniendo, ahorita lo vas a ver. Nos queremos apropiar de la gloria, de la honra y la alabanza que es del Señor Jesucristo. Cualquiera de nosotros, quien predique, quien aún haga lo que haga, los músicos, si no le dan la gloria a Dios, van a tronar. Cualquiera de ustedes, si no le dan la gloria a Dios, por lo que Dios ha hecho en sus vidas, si no reconocen que lo que tenemos es obra de Dios y que Dios nos los ha dado, nos los ha prestado y no le glorificamos como debe de ser. Bueno, ¿a quién es la honra y la alabanza? A Jesucristo, por lo que hace en nuestras vidas, en nuestras almas y por el destino, hermano. ¿Quién puede hacer lo que Cristo va a hacer? En fin, ¿verdad? Por los dones, los talentos, las bendiciones que son de gracia, no las merecimos. Todos los dones, talentos, bendiciones son de gracia, no por méritos del hombre. Y a veces el hombre cree, ahí es que porque yo, y no se da cuenta que es Dios el que le da todas las cosas, quien hace todas las cosas. Entonces, tengamos mucho cuidado de siempre darle la gloria a Dios, de todo, hermano, de todo. No te adjudiques, ¿cómo? Adjudiques la gloria para ti en nada, hermano, en nada. Todo dale la gloria a Dios. Que hoy pasó esto y fue bendecido, gloria a Dios. Pero, ¿cuál es el futuro ahora de Dios para su iglesia? Para ir viendo. Si esto no lo está dando aquí, eso es todo lo que Dios te ofrece. ¿Qué es lo que Dios te ofrece, hermano? No te está ofreciendo el reino de la tierra. Nos está ofreciendo el reino de los cielos, el reino de los cielos, captemos, ¿verdad? ¿Cuál es el futuro de Dios para su iglesia en el reino de los cielos? No es en la tierra. Si dice que nosotros somos la esposa de Cristo, Cristo es el rey de reyes y el Señor. ¿Qué va a hacer la esposa? La reina. Pues claro, aunque le duela al chamuco, ¿verdad? La reina. Si Cristo es el rey y nosotros somos la esposa, entonces somos la reina, la esposa de Jesucristo. Porque si Él es el rey del universo y toda la creación, entonces nosotros somos la reina y por lo tanto dice, vamos a reinar junto con ¿quién? Con Jesucristo. No aquí ahorita en este periodo, sino una vez que el Señor venga y nos lleve y vamos a reinar por la eternidad. ¿Qué dice Apocalipsis 1:6? ¿No? Rápidamente. Aunque ustedes esto ya lo saben, ¿no? ¿Qué fue lo que nos está dando el Señor? No para esta tierra, no para este mundo. El reino de los cielos. 1:6 dice, y nos hizo reyes y sacerdotes para Dios su Padre. A Él sea la gloria por los siglos. Por eso dice, ¿a quién es la gloria? ¿Tú podrías llegar a ese nivel espiritual si a lo material no lo puedes llegar? Menos a lo espiritual. Reyes y sacerdotes para Dios su Padre. A Él sea la gloria, el imperio por los siglos de los siglos. Amén. No debemos dar gracias a Dios que nos ha concedido esto, no solo en la tierra, hermano. Aquí podemos ser, como se dice, la cenicienta. ¿Y qué? Ay, no me digas a ir cenicienta. Yo soy el rey. No, aquí no eres rey, aquí somos cenicientos, ¿verdad? Y, pues si no quieres ser ceniciento, pues ahí ni modo. Pero en el 5 vuelve a referirse esto el Señor.
en el 5, capítulo 5. Fíjese lo que nos está, usted ya lo sabe, pero a veces se nos olvida. 5, 8 y 10 dice: y cuando hubo tomado el libro Jesucristo, los 4 seres vivientes y los 24 ancianos se postraron delante del Cordero. Todos tenían arpas y copas de oro llenas de incienso, que son las oraciones de los santos, y cantaban un nuevo cántico diciendo: digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado y con tu sangre nos has redimido para Dios. Dice: de todo linaje, lengua, pueblo y nación, y nos has hecho para nuestro Dios reyes y sacerdotes, y reinaremos sobre la tierra y sobre toda la creación. ¿Qué nos ha prometido el Señor, hermano? ¿Y qué nos estamos preocupando de no tener aquí lugares especiales, de no ser reconocidos? ¿Para qué nos reconocen? Para nada, no tenemos que ser reconocidos. Bueno, yo en lo personal no me interesa ser reconocido por nadie ni por nada, ¿verdad? Pero quien me que reconozca es el Señor, y quien cuando llega allá me diga: vente y siéntate acá conmigo, pero no acá con el chamuquerío, ¿verdad? Imagínense que el papalote, como a cuantos pastores evangélicos, ¿no?, los invitan al Vaticano para que imagínense. Cochinada ni de relajo iríamos ahí, ¿verdad? Mandamos a nuestro empresario acá. ¿Quieres ir, Beto? No, a Nacho. Pues ya ve que Nacho un día lo saludó, hasta de manita de puerco, ¿no? Bueno, de una forma o de otra, mire lo que Dios nos está dando. Lo que tiene el mundo, hermano, fíjese, esto piénselo, medítelo, mastíqueselo y cómaselo. Lo que no tiene el mundo, los hombres en la tierra, ellos pueden tener todo el mundo, todas las riquezas, todas las cosas materiales, oro, plata y todo. ¿Y qué? Pero fíjense que no tiene una gota de la palabra del Evangelio de Jesucristo, no tiene nada de su conocimiento, de su revelación, de ella. ¿Me entienden? Ellos tienen bendiciones materiales, económicas, dinero, riquezas del mundo y de la tierra. Pero dígame, ¿qué riqueza tiene del reino de los cielos? Cero. Es como el diablo. ¿Qué riqueza puede tener el diablo en el reino de los cielos? Cero. Aquí en la tierra, él dijo: todo esto te lo doy, las riquezas del mundo, si postrado me adorares, porque a quien quiero se la doy. ¿Dónde va a estar? Chamuco mentiroso, ¿verdad? Pero sin embargo, ¿tendrá alguna bendición, alguna riqueza en el reino de los cielos? ¿Y no se encuentra que así está el mundo? El mundo puede tener todo el dinero, todo el poder, toda la gloria de los hombres, pero no tiene ni una pizca. Qué triste, ¿verdad? No conocen y no pueden, porque aunque se les hable la palabra, no la pueden entender, no tienen nada. Pero nosotros, su iglesia, tenemos las riquezas, las bendiciones del reino de los cielos por su Espíritu y su Evangelio. Dice que Él nos ha bendecido con todo lugar celestial, con toda bendición espiritual en los lugares celestiales, que ni siquiera los ángeles tienen esas bendiciones, hermanos. Esas nos las concedió el Señor. Toda la gracia, el conocimiento, la revelación. No es cualquier cosa, hermano. No es cualquier cosa que Dios conceda la revelación, el conocimiento de su palabra a su iglesia. Solamente, nada más. En fin, ya, ¿para qué hablo más de eso? Pero mire, nuestro reino está en el cielo con Jesucristo, no en la tierra. Y vamos a ir terminando. Tenemos qué importante, que reconocer que el llamamiento, esto es un punto importante, mire. Tenemos que reconocer, porque así dice el Señor, que el llamamiento de Dios es personal a cada uno, claro. Dios nos da un llamamiento personal, ya sea el hombre, la mujer, en fin, personal a cada uno. Pero que es para formar y crear su iglesia, el cuerpo de Jesucristo. No es que nos da un llamamiento a cada uno, pero con un fin y un propósito. No que te quedes aislado, no que seas fuera del cuerpo de Cristo. Nos hace el llamamiento para formar su cuerpo, comprendan. Entendamos esto, ¿verdad? Crear su iglesia, no
nos une, nos introduce, hemos visto, ayer la otra semana vimos el bautizo del Espíritu, ¿no? Que nos introduce el Espíritu en el cuerpo de Cristo, así como el bautizo del agua nos introduce en el agua, el Espíritu nos introduce en el cuerpo de Cristo, nos pone, nos une a cada uno en el cuerpo, la iglesia de Cristo. ¿Me entiendes? Ahora, piénsele, ¿dejará el Señor algún miembro de su cuerpo, de su iglesia, fuera del cuerpo de la iglesia? No es posible, hermano. No es posible. No es posible que el Señor deje fuera una parte de un miembro de su cuerpo. Tiene que incluirlo, tiene que ponerlo. En Juan 11:50 dice algo importante. No sé si no, pero este es el fin y el propósito. Ok, nos salva, nos da el llamamiento, pero luego ¿qué hacemos? Nos pone en el cuerpo, nos introduce, nos lleva al cuerpo de Cristo. Y ahí ya viene el crecimiento, la preparación y todo lo demás, ¿no? Pero si no estamos ahí, ¿cómo vamos a poder ser parte y cómo vamos a ser instruidos? Por eso, tan poquitos acuden al llamado del Señor, porque el llamado es la preparación, la consumación de lo que nos ha llamado. Dice, desde esto, bueno, esto no lo dijo por sí mismo el sumo sacerdote, sino como era el sumo sacerdote aquel año, profetizó que Jesús había de morir por la nación de Israel. Pero mire, y no solamente por la nación, sino también para congregar, unir en uno, de acuerdo a lo que ya está revelado en Corintios y todo, a los hijos de Dios que estaban dispersos, a los hijos de Dios. Está hablando de la nación que finalmente va a unir a la nación de Israel, estaban dispersos, pero está hablando de los hijos. Ya vimos que los hijos de Dios son los que nacen conforme al Espíritu, no conforme a la carne. O Israel tiene que reunirse y los va a reunir a fuerzas, ahorita veo. Pero está hablando de la reunión de los hijos de Dios. Y cuando habla de hijos de Dios son los que han renacido por medio del Espíritu Santo. ¿A dónde nos llama el Señor? Nos va a dejar fuera del cuerpo para unir en uno a los hijos de Dios que estaban. ¿Dónde andábamos, hermanos? Unos andaban allá en el Vaticano, otros andaban acá con los testigos, ¿no? Andaban por acá, otros con el Vaticano, con la Virgenzota, ¿verdad, Aurorita? Y por ahí, y todos andábamos dispersos por todos lados, ¿no? Menos en Cristo. ¿Y qué nos hace el Señor? Sáquense, sálganse de esas cosas inmundas, ¿verdad? Y vayan al cuerpo de... Bueno, entonces congregarse en uno el cuerpo, la iglesia. ¿A quiénes? A los hijos de Dios. ¿Quiénes son los hijos de Dios? La iglesia. Israel tiene su parte como nación y los va a llevar, ¿verdad? Y todo necesita una preparación, todo, en cualquier aspecto. No creas que porque ya te bautizaste y todo, eso fue todo, no. Necesitamos seguir la preparación espiritual hasta que todo, nunca hemos acabado, hermano, nunca acabaremos, ¿verdad? Entonces, fíjese, aún a Israel, dice que los va a congregar, a reunir en una nación en su tierra. No los dejará dispersos por las naciones a los que Dios escogió. Ezequiel 37, 21 y 22. O sea, si Dios dice que también a la nación de Israel, y cuanto más a su iglesia, ¿no? Pero aún a Israel, que es en la nación en cuanto a la carne, ¿qué va a hacer el Señor con ellos? Ezequiel 37, ¿dónde voy? 21, dice, no, 21, bueno, sí, está hablando de la reunión, y les dirás, así ha dicho Jehová, no los hombres, no los presidentes, no políticos, no, el Señor, he aquí que yo tomo a los hijos de Israel de entre las naciones a las cuales fueron, y esto lo hemos estado viendo ahorita desde el 48, y los recogeré de todas partes y los traeré a su tierra. Los recogeré de todo, y esto está hablando para el tiempo del fin. Y los traeré a su tierra y los haré una nación en la tierra, en los montes de Israel. ¿Sí? Entonces, si a ellos los va a reunir, no los va a dejar fuera, dicen, ¿qué será de su iglesia? Ay, sí, puedes dejar afuera una mano, una pata, una oreja. No, tiene que incluirla en el cuerpo.
39, fíjese qué hermoso versículo también, 39. Todo está lleno de esto, hermano. 39, 27 dice, cuando lo saque, está hablando del tiempo del fin, cuando lo saque de entre los pueblos y lo reúna de la tierra de sus enemigos y sea santificado en ellos ante los ojos de muchas naciones. Y sabrán que yo soy Jehová su Dios cuando después de haberlos llevado al cautiverio entre las naciones, los reúna sobre su tierra, sin dejar ahí a ninguno de ellos. En todos lados donde estén, ahorita ¿usted cree que los ricos poderosos se quieren ir a Israel? No, pero cuando, bueno, los que queden, porque va a ser un matadero terrible de Israel, pero dice, entonces ni esconderé más de ellos mi rostro, porque habré derramado de mi espíritu. Esta es la razón sobre la casa de Israel. Con ese versículo, fíjese lo que clarito está. Israel van a congregarse, a reunirse en una nación en su tierra. Ya sabemos que ya están, faltan por llegar, sí, sí. No los dejará dispersos las naciones a las que Dios los mandó. ¿Y qué dice? Y lo hará por su espíritu, no por la carne, por su espíritu. Ahorita van a ver, igual nosotros tenemos que reconocer que el congregar, reunir, unir a los miembros en un solo cuerpo como su iglesia o en Israel es una obra del Espíritu Santo, es una obra del Espíritu. No te jactes, no digas, es que si yo quise me reuní, no, es que si yo puedo, no, ni puedes, ni quieres, ni, y aunque puedas, si quieres, no depende del que quiere y del que corre. O sea, sí se capta. Es una obra, el reunir y unir a su cuerpo, es una obra del Espíritu Santo. La prueba está cuando empezó la iglesia primitiva, cuando descendió el Espíritu Santo. ¿Quién unió a esa gente? El Espíritu Santo, ¿me entienden? No es una comprobación. ¿Quién va a reunir a Israel allá? El Espíritu Santo. No es la carne, no es la carne, como puede ser 39, 20, 27, 29. No es la carne como creemos y como de hecho puede ser, pero todos los que son unidos por la carne, porque hay mucha gente que puede estar unida en una iglesia por razones que sean, pero son en relación a la carne. Y sí, unidos en la carne, tarde que temprano, no pueden permanecer unidos al cuerpo de Jesucristo. Porque si no nos une el Espíritu Santo, si no nos bautiza en el cuerpo, nos sumerge, nos pone, aunque estés en la carne, tarde que temprano, ¿por qué cree que tanta gente? Si ustedes vean cuántos aquí han llegado, ¿verdad? ¿Y dónde están? ¿Dónde están? Han sido unidos en la carne, pero el que es en el Espíritu es el que une. Como lo es, por ejemplo, para que vea, ¿qué pasa en la Iglesia Católica Romana Apostólica y todo lo demás? ¿Por qué hay tanta gente? ¿De qué es? ¿Quién los reúne ahí? ¿El Espíritu? ¿La carnota? ¿El diablo? Y aunque digan, pues claro, ¿quién los mueve? ¿Y cuántos? Por eso dice que más son los hijos de ¿qué? De la molada, digo, de la desamparada, pues sí, también, que lo de la casada, ¿o no es cierto? Pues sí. ¿Qué esperamos? El Espíritu Santo no va a llevar a todos a la unidad. ¿Ya me captó? Están llenas las congregaciones del diablo, del mundo. ¿Quién los lleva ahí? ¿Usted cree que es el Espíritu Santo? No, es la carne, es Satanás quien los mueve. ¿Sí? ¿Se entiende, Terecuara? Ok. Entonces, como lo es la católica, la musulmana, ya ven que es un tambache de gente loca, ¿verdad? Sin vergüenza. Musulmana, ¿verdad? ¿Quién cree que lo reúne, Quique? Ni modo que el Espíritu Santo, ¿verdad? Ni siquiera, ¿cómo se llamaba el loco de su profeta? Mahoma. ¿Usted cree que Mahoma lo reúne? No, hombre, es el demonio. ¿Sí se capta o no? Bueno, yo creo que ustedes sí captamos, ¿no? ¿A poco va a decir que es el Espíritu Santo quien nos lleva ahí? No me salga con cuentos chinos, ¿verdad? Porque no es, ¿sí se entiende? Carolina del Norte.
como es la católica, la musulmana, testigos, y todo está lleno, abarrotado. Todos, ¿verdad? Es esas grandes congregaciones de hombres. ¿Cree que es el Espíritu Santo quien los reúne? No, es la carne de ellos movida por el espíritu del diablo. Y por último, versículo 1 de Juan 2:18, movidos por Satanás. Claro, ¿de dónde sale ese deseo de irse a reunir allí a un mono sin vida o a tantas tonterías? ¿Qué es lo que está haciendo ahorita? ¿Cómo se llama? El Francisco, ¿verdad? ¿Pan? ¿Qué se llama? Pan, ya se me olvidó. ¿No está formando ya una religión nueva? El Crislam, la unión de cristianos católicos, pero no son cristianos, son cristinos, ¿verdad? Son locos. Y musulmanes y judíos, las tres denominaciones. Ya lo saben, ¿no? Y que este año van a inaugurar ese esa religión. Dice, bueno, ¿se dan cuenta? ¿Y quién hace eso, hermano? ¿Usted cree que eso se lo hizo el Espíritu Santo? ¿A dónde nos va a llevar el Espíritu Santo? A la iglesia de Cristo. Y si esta es una iglesia de Cristo, bien. Y si no, ¿qué? ¿A quién estamos siguiendo, verdad? ¿A dónde nos va a llevar el Señor? Dice 14, hijitos, ya es el último tiempo. Y según vosotros oíste que el anticristo viene, ahora han surgido muchos anticristos. Mire cómo les llama. Por eso conocemos que es el último tiempo. Cuanto más ahorita, si en aquel tiempo, cuanto más salieron de nosotros, pero no eran de nosotros. Porque si hubieran sido de nosotros, habrían permanecido con nosotros. Pero salieron para que se manifestase que no todos son de nosotros. Pero vosotros tenéis la unción del Santo, el Espíritu. Vosotros tenéis la unción del Santo y conocéis todas las cosas, ¿sí? Entonces, si el Espíritu Santo nos introduce en el cuerpo, en la iglesia de Cristo, nadie nos quita, nadie nos mueve. Luchas, pruebas, tribulaciones, enfermedades, lo que sea, carencias, nada. Porque es una obra, es una unión del Espíritu, no es de la carne. Cuando hay una unión carnal, truenan en el primer prueba, la primera situación, truenan y se van. ¿Me entiendes? Pero si es una obra del Espíritu Santo, va a permanecer. Si ustedes son verdaderos hijos de Dios, aunque sean poquitos, por eso los muchos no se van a ir, hermano. Tienen que entender que son los poquititos. Yo le calculo 10. ¿Somos muchos? Bueno, que Dios les bendiga.